Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. De nuevo estaremos listos para volver justo al lugar donde lo dejamos, y eso sería en Hechos capítulo 2, versículo 47. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, nuevamente, siempre nos gusta hacer saber que todos los programas anteriores están disponibles en video. Ahora tenemos un buen número de ellos transcritos en forma de folleto, así que si estás interesado en alguno de eso, llámanos o escríbenos y te enviaremos nuestra información. De nuevo, siempre me gusta dejarlo claro. Nunca tengo problema en preguntar mi posición doctrinal. Con gusto lo escribiré o diré y te haré saber lo que creo y por qué lo creemos. Confío en que el Espíritu Santo me ha mantenido libre de errores. No pretendo tener todas las respuestas. No afirmo que yo tenga la razón y que todos los demás estén equivocados, pero hemos descubierto que muchas personas han obtenido un nuevo aliento en las Escrituras cuando comienzan a darse cuenta de cómo todas estas cosas se están desarrollando cronológicamente. No es un desorden, no está todo mezclado, está tan claramente expuesto. Si lo dejamos así, y así, de nuevo, algunos de ustedes, todos los días, recibimos una llamada de alguien que acaba de ver el programa por primera vez. Así que si eres uno de esos, somos solo un estudio bíblico informal, no estamos financiados. El buen Señor ha provisto justo los fondos necesarios. Mira, ahora Margaret me acaba de dar nuestro saldo de nuevo hace un momento. Tenemos $6,000 en el banco y tenemos facturas de $6,000 que acaban de llegar. Y así ha sido. Mira, ella está asintiendo con la cabeza. Y así ha sido ahora durante 4 años. Nunca tenemos que rogarle a alguien que espere. Siempre pagamos nuestras cuentas a tiempo, pero nunca acumulamos un gran colchón. Pero así es como lo queremos. Y como he enfatizado tan a menudo, nadie saca dinero del ministerio, no se pagan salarios. Todo se destina a comprar el tiempo de televisión y por supuesto ahora los libros y demás. Está bien, eso es todo por los anuncios. Volvamos directamente al capítulo 2 de Hechos. Y recuerden, Pedro ha estado predicando a la nación de Israel y tratando de hacerles entender que el que crucificaron era de hecho el Cristo, su Rey, su Mesías. Y así, ahora muchos de ellos han sido convencidos y encontramos en el versículo 41 que 3,000 están en el día de Pentecostés. Y luego bajamos y vimos a través de los versículos 40 al 46 que vendieron todo lo que tenían y lo pusieron en una caja común. Y luego llegamos al versículo 47, y ahí es donde nos quedamos, donde estaban alabando a Dios, teniendo favor con toda la gente. Mira, si es como es el verdadero cristianismo. Sabes, un verdadero cristiano no se vuelve contencioso solo por el hecho de ser contencioso. Luchamos por la fe, defendemos lo que sentimos que es la verdad, pero no nos volvemos contenciosos. Recuerdo que le dije a un joven pastor hace muchos años que parecía estar tranquilo. A veces lo pides, te pones en ese tipo de posición y eso no es un testimonio cristiano en absoluto. Y me temo que muchas veces los líderes espirituales han hecho precisamente eso. Invitan a la controversia. Ahora, no estoy hablando de compromiso y no estoy hablando de un cristianismo aguado, para nada, pero simplemente volverse odioso por el hecho de ser contencioso. No creo que eso sea bíblico. Y así, incluso estos creyentes judíos, y sabes que tuvieron mucha oposición de sus compañeros judíos que estaban totalmente en contra de todo esto, y aún así no podían encontrarle fallas a estos creyentes judíos, tenían favor con toda la gente. Está bien, ahora la última parte del versículo, y por eso me alegra que se nos acabara el tiempo hace un momento, porque de todos modos no tuve tiempo de tocar este versículo. ¿Y qué dice? Y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Ahora aquí hay una palabra, de nuevo, tenemos que identificar, definir. Iglesia, la palabra iglesia. Ahora voy a pasar por la pizarra en este caso. La palabra traducida como iglesia en nuestra Biblia proviene de la palabra griega eclesia, solo una palabra muy simple de donde obtenemos eclesiásticos o eclesiástico, que se refiere a jerarquías religiosas y demás.
pero la palabra griega eclesia se traduce como iglesia. También traduce como asamblea. Ahora, aquí es donde tenemos que tener cuidado. No cada vez que ves la palabra iglesia se refiere al cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento. Y aquí es donde tienes que aprender a separar y poner las cosas en su lugar adecuado. Déjame darte un buen ejemplo. Pasa un par de páginas a Hechos capítulo 7. Ya les estoy lanzando una curva a la clase aquí en el estudio. Les dije que iríamos a 1 Corintios, pero se me ocurrió primero en Hechos 7. Hechos capítulo 7, y este es Esteban. Y de nuevo Esteban está predicando a la nación de Israel, aunque han pasado 7 años desde Pentecostés. Pero de nuevo el lenguaje es tan claro, a lo largo de todo, que él se está dirigiendo a los judíos, y él recorre toda la historia de Israel, comenzando con Abraham, y los lleva a través del tiempo. Ahora quiero que me acompañes en el versículo 35, Hechos 7, versículo 35, para que entiendas el verdadero contexto. Tuve a un caballero que escribió desde la audiencia de televisión que estaba todo confundido, que la iglesia comenzó desde Moisés. Bueno, bendito sea, simplemente no conocía su griego. ¿Lo tienes? Hechos capítulo 7, comenzando con el versículo 35. Este Moisés, dice Esteban, a quien rechazaron, es decir, los israelitas en Egipto, diciendo, ¿quién te ha hecho gobernante y juez? El mismo Moisés, a quien Dios envió para ser un gobernante y un libertador por medio del ángel que le apareció en la zarza, los sacó después de que mostró maravillas y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante esos 40 años. Ahora, Esteban está haciendo la alusión de que Moisés fue solo un precursor del Cristo. Él fue un tipo del Cristo. Y esto es lo que Esteban está tratando de enfatizar, que el segundo libertador, el Cristo, lo crucifican. Eso es lo que está enfatizando. Pero todo lo que quiero mostrarte es el contexto al que se refiere. Él los está llevando de regreso a cuando Israel había salido de Egipto, cruzado el Mar Rojo y estaban acampados alrededor del monte Sinaí, bajo liderazgo de Moisés. ¿Está bien? Versículo 37 de nuevo. Este es ese Moisés que dijo a los hijos de Israel, un profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como yo a él. Miréis. Ahora, ese era Moisés hablando a los israelitas. Versículo 38, dice Esteban, este Jesús que él está proclamando, este es él de quien hablaba Moisés, que estaba en la iglesia, en el desierto con el ángel que le habló, en el monte Sinaí. ¿Era esa una iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cuál es esta la palabra? Mira, y ahí es donde este caballero evidentemente obtuvo la idea de que la iglesia ya había comenzado allá en el Sinaí. No, no lo fue. No era una iglesia como entendemos la iglesia allá en el Sinaí. Pero ¿sabes qué era? Ahora, para hacerlo un poco más claro, debería haber puesto aquí que es una asamblea convocada. ¿Asamblea convocada? Esa también es la palabra eclesia. Ahora piensa por un momento, ¿no era Israel asamblea convocada? Claro que sí. Dios los llamó y los sacó de Egipto y los acampó en Sinaí y se convirtieron en una asamblea convocada. No era una iglesia, no tenían diáconos, no tenían obispos, no tenían pastores, estaban bajo la ley, estaban bajo Moisés. Un contexto completamente diferente al de lo que tiene que ver con la iglesia, pero es la misma palabra, era una convocada, asamblea. ¿Ves eso? Está bien. Ahora, mientras sigues en Hechos, vamos a pasar al capítulo 19. Y de nuevo, quiero que la cámara esté en esto, o la gente no va a creer lo que oyen cuando estén en su sala de estar. Que esta misma palabra ahora, por supuesto, no se traduce como iglesia, se traduce como asamblea, pero no es una asamblea piadosa. ¿Es una asamblea impía? Hechos, capítulo 19. Y Pablo y Bernabé han llegado a Éfeso,
Y ha habido un gran cambio de la idolatría. El Evangelio de Pablo, que los fabricantes de ídolos vieron cómo su negocio se iba por el desagüe, los plateros. Y así hay un gran alboroto, y así están tratando de manipular las emociones de estos efesios idólatras para que se vuelvan contra Pablo y estos nuevos conversos. Está bien, vamos a saltar por el bien del tiempo nuevamente al versículo 28. Y cuando oyeron estas palabras, estaban llenos de ira, estos efesios idólatras. Hechos 19, versículo 28. Estaban llenos de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los efesios. Y toda la ciudad estaba llena de confusión. Y habiendo atrapado a Gayo y Aristarco, hombres de Macedonia, compañeros de viaje de Pablo, se lanzaron todos juntos hacia el teatro. ¿Qué tienes? Bueno, tienes una multitud, tienes un motín. Y cuando Pablo quiso entrar entre la gente, los discípulos o sus seguidores se lo permitieron. Y ciertos jefes de Asia, que eran sus amigos, le enviaron a decir que no se venturara a entrar al teatro. Es un motín ahí dentro, Pablo. Te matarán. Versículo 32. Algunos gritaban una cosa y otros otra por la eclesia, si se puede decir. ¿Ves? Esa es una iglesia difícilmente, pero era una asamblea convocada porque ¿quién los había llamado? ¿Los plateros? ¿Ves? Y así, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, que cuando veas la palabra iglesia, no pienses de inmediato que es la iglesia como la conocemos o como Pablo se refiere como el cuerpo de Cristo. Ahora te voy a mostrar estos versículos para que lo veas muy claramente la diferencia. Ahora en el capítulo 2 de Hechos, por supuesto, la palabra eclesia era una asamblea convocada. Y eso es precisamente lo que son estos creyentes judíos. Se han separado de la corriente principal del judaísmo, ahora han creído que Jesús era el Cristo, se están reuniendo en comunión, partiendo el pan. Vimos eso en el programa pasado, y son una asamblea convocada. Entonces, ¿qué son ellos? Bueno, también son una iglesia, pero no necesariamente el cuerpo de Cristo, sino que son una asamblea convocada. Está bien, ahora déjame mostrarte la diferencia de la iglesia como la entendemos, o al menos como la estoy viendo ahora. 1 Corintios capítulo 12. Y aquí tenemos una nueva connotación. Esta asamblea convocada no se llama simplemente la iglesia en los escritos de Pablo, sino que es la iglesia, que es su ¿qué? Cuerpo, o el cuerpo, es la iglesia. Ahora, eso es lo que lo califica, aunque sea la misma palabra griega eclesia. Y de hecho, la iglesia hoy es una asamblea convocada, ¿ves? Pero es una asamblea convocada ahora cuyo cabeza está en el cielo como la cabeza del cuerpo, y nosotros somos el cuerpo. Ahora esa es una gran diferencia. Mira, Pedro no enseña eso en Hechos. Pedro no menciona que Cristo es la cabeza de esta asamblea convocada y que ellos son parte de él. No hay ni una palabra de eso ahí. Y eso es lo que trato de señalar, que es igual de importante ver lo que la Escritura no dice, como lo que sí dice. Porque mira, aquí es donde todos hemos estado. Yo lo llamo víctimas y soy como todos los demás. Hemos sido víctimas de mucho de esto, asumiendo que algo está en una escritura cuando en realidad no está. Y siento que simplemente no tenemos derecho a hacer eso. Está bien, ahora en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo, ahora Pablo está hablando del cuerpo humano, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿De qué estamos hablando ahora? La iglesia que es su cuerpo, ya sea un creyente en China, un creyente en Europa o un creyente aquí en América, ¿qué somos? Éramos miembros de ese único cuerpo. Eso no era cierto antes. Está bien, sigue leyendo.
Versículo 13, porque por un solo Espíritu, con mayúscula. Entonces, ¿quién es? Espíritu Santo. Así que por el Espíritu Santo somos, subrayaré esa siguiente palabra, no solo la élite espiritual, no solo aquellos que de alguna manera han alcanzado un nivel más alto, pero ¿quién ha sido bautizado en el cuerpo? Todos, todos, desde el más pequeño hasta el más grande. El Espíritu, al convertirnos en creyentes, nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. Ahora sabemos que algunos creyentes son mucho menos espirituales que otros creyentes, pero seguimos siendo miembros del cuerpo. Mira, tengo un meñique que casi se me corta una vez, no está todo ahí, tampoco pero que sigue siendo parte de mí. Sigue siendo parte de mí, es imperfecto, pero sigue siendo yo. De la misma manera con el cuerpo de Cristo. Mira, eso es lo que Pablo está usando aquí como una imagen, que no todos los creyentes son todo lo que deberían ser o podrían ser, pero aún así están en el cuerpo y no podemos quitar eso. Está bien, así que ya sea que todos estemos bautizados en un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, ya seamos esclavos o libres, no importa nuestra posición en la vida, todos hemos sido hechos para beber. Eso que muchos... Está bien, ahora sigamos. Vayan al capítulo 1 de Efesios. Ahora, por supuesto, creo que te das cuenta de que ya estamos en las cartas de Pablo. Y ahora Pablo está haciendo referencia constantemente a la iglesia, que es su cuerpo. Sigue siendo la palabra iglesia. Sigue siendo una asamblea convocada, pero con una diferencia. Esta iglesia tiene la cabeza en el cielo. El cuerpo aquí está en la tierra, pero no puede separarlos. Y esto es lo que tenemos que vigilar. ¿Está bien? Efesios 1. Oh, Dios mío. Empecemos en el versículo 22. Efesios 1, versículo 22. Oh, tenemos que volver al versículo 17. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, versículo 20, que hizo en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Y luego el versículo 22, y todo lo ha puesto bajo sus pies. Le dio para ser el, ¿cuál es la palabra? Cabeza. Sobre todas las cosas para la iglesia. ¿Qué iglesia? Siguiente versículo. La iglesia, que es su cuerpo. ¿Ves la diferencia? La iglesia, que es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora, esa palabra plenitud en griego también significa complemento. Nosotros somos el complemento. La cabeza es la misma palabra, solo que en hebreo, por supuesto, en Génesis, cuando a Eva se le dio a Adán, ¿para qué se le dio su complemento? Y se convirtió en parte de él. Y ahora, al ir a Efesios capítulo 5, ves, por eso Pablo menciona la relación matrimonial física entre marido y mujer como la hermosa imagen de Cristo y la iglesia. Es su cuerpo. Ahora, estoy señalando esto solo para mostrar que Pedro no menciona nada parecido en absoluto. Pedro no menciona el cuerpo de Cristo. Pedro no menciona ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Él aún no ha tenido esa revelación y no es consciente de ello. Y así, él está hablando simplemente de una asamblea de judíos llamados que se han separado de la corriente principal del judaísmo por su creencia de que Jesús era el Cristo. ¿Lo entendiste? ¿Está bien? Ahora Efesios 5. Tenemos que empezar con el versículo 21. Sometiéndoos, escribe Pablo. Ahora recuerda que cada vez que Pablo escribe, número 1, escribe a los creyentes. Número 2, generalmente es una congregación gentil. Había algunos judíos entre ellos, estoy seguro, pero es predominantemente para los creyentes que son miembros de una congregación gentil. ¿Está bien? Sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es la cabeza, la esposa, así como, ¿ves?
Ahora, aquí es donde mucha gente pierde el punto cuando piensan en la enseñanza bíblica de que el esposo debe estar por encima de la esposa y que ella debe ser sumisa, pierden todo el sentido de esto. La Biblia nunca le da al esposo la autoridad para pisotear a su esposa. Ella nunca debe ser su esclava ni su sirvienta, sino que ella es parte de él. ¿No? Mira, y esta es la enseñanza bíblica escritural. Y ahora Pablo, por inspiración, lo está dejando tan claro que el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, lo he señalado más de una vez. No sé si lo he dicho en televisión, pero sé que lo hago en mis clases. Te das cuenta de que nunca es correcto. Desde el punto de vista escritural, ahora estoy obteniendo mi lenguaje del mundo, ¿no es así? En lugar de ser políticamente correcto, quiero hablar de algo que es escrituralmente correcto. Sabes que no es correcto desde el punto de vista escritural referirse a Cristo como nuestro Rey. Ahora, incluso escuché a un pastor que quiero mucho y que aprecio un montón predicar todo un sermón hace un tiempo sobre que Cristo es nuestro Rey. Y pensé, oh, no lo es. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, absolutamente, Él es el Dios de la creación, pero para mi iglesia Él no es el Rey. Él es la cabeza, el cuerpo. Ahora, ¿qué diferencia hace eso? Porque mira, si Él es nuestro Rey, así es como lo veo. Si Él es nuestro Rey, entonces, ¿qué somos nosotros? Somos súbditos. ¿Ves? Y Pablo nunca da la ilusión de que somos súbditos, que tienen que rendirse a cada uno de sus mandatos. Ahora somos ¿qué? Somos parte de Él, así como la esposa es parte del esposo. Y llevas eso al siguiente paso. De la misma manera, Escritura no enseña que una esposa sea la súbdita de un esposo rey, ¿verdad? No. Ella se somete a su liderazgo, pero no como un rey. Bueno, de la misma manera, si alguna vez encuentras que Pablo enseña que Cristo es el Rey, la iglesia, de nuevo te invito a que me lo muestres, porque no puedo encontrarlo. Pero es esta constante referencia al hecho de que Él es la cabeza, el cuerpo. Y así como la cabeza física está conectada al cuerpo físico, así como el esposo está conectado a la esposa. Cristo está conectado a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Ahora ven al versículo 24. Por lo tanto, en Efesios 5, así como la iglesia, que es de nuevo el cuerpo, está sujeta a Cristo, así que las esposas deben serlo a sus propios esposos en todo. Pero ahora no pierdas la connotación, esposos. Debemos tener la misma actitud hacia nuestras esposas que Cristo tiene hacia la iglesia. Y cuando tienes un esposo con ese tipo de actitud, te diré algo, ningún abogado va a tener que tocarlo. No vas a tener problemas de divorcio, porque ves, hay una actitud completamente diferente cuando tratamos a nuestras esposas como Cristo trata a la iglesia. ¿Y qué es eso? Un amor total hasta el punto de que Él murió por ella. A menudo me pregunto cuántos esposos americanos hoy en día morirían por sus esposas. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Realmente podríamos decir, la amo tanto, que si tengo que dar mi vida por ella mañana, lo haré con gusto. Ahora, esa es una verdadera prueba, ¿no? Pero así es como debemos amarla. Está bien, ahora sigue leyendo. Esposos, versículo 25, amen a sus esposas. Vaya, eso siempre es otra lección completa. ¿Te das cuenta de que la Escritura nunca le dice a las esposas que amen a sus maridos? Nunca, sé que Pedro les dice a las madres que enseñen a sus hijas cómo amar a un esposo, pero nunca se le ordena a la mujer que ame a su marido. Pero aquí está, esposos, amen a sus esposas. ¿Y por qué? Bueno, todo regresa a la creación porque Dios creó a Adán con la capacidad de amar a su ayuda idónea, pero también creó en Eva una capacidad para que responde. Mira, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando Él nos salva y nos coloca en el cuerpo, si nuestra salvación es genuina, vamos a tener una capacidad innata para que amarlo a cambio. Eso es parte de ello. Y mira, eso es lo que tantas personas se pierden. ¿Cómo puedes estar tan emocionado por la Biblia? ¿Cómo puedes estar tan emocionado por la vida cristiana? Bueno, oye, a menos que lo hayas experimentado, no puedes explicarlo. Pero,
Ahora es un deseo innato de complacer al cabeza. Está bien, sigue leyendo. Así que amó a la iglesia y se entregó por ella. Y luego el versículo 26 y 27, para que la santificara y la limpiara con el lavamiento de agua por la palabra, no con agua bautismal, escritura. Versículo 27, para que pudiera presentarla, el cuerpo, la iglesia, a sí mismo, como una eclesia gloriosa, una asamblea gloriosa llamada sin mancha ni arruga ni nada por el estilo, sino que debe ser santa, apartada, sin defecto. Así deben los hombres amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Ahora no lo voy a saltar, porque nunca nadie aborreció su propia carne, sino que la alimenta y la cuida. Así como el Señor a la iglesia, porque somos miembros de su, ¿qué? Cuerpo. ¿Ves eso? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, porque hemos sido unidos, así como marido y mujer, y por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y ellos, el marido y la mujer, serán una sola carne. Ahora el versículo 32. Esto es genial. Esto es una de las cosas a las que estoy seguro que se refirió en esa pequeña carta que leímos en el programa pasado. Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Bueno, Pedro aún no había comprendido completamente esto, que ahora nosotros, como creyentes gentiles, somos uno con Cristo. Pero hablo en relación, versículo 32, hablo en relación a Cristo y la iglesia, el cuerpo. Sin embargo, cada uno de ustedes en particular debe amar a su esposa, así como a sí mismo, y la esposa debe ver a su esposo. Ahora, ¿no es asombroso que Pablo constantemente en esta serie de versículos, alrededor de 10 o 12 versículos, esté cambiando de un lado a otro entre Cristo y la iglesia y el marido y la mujer? ¿Por qué? Porque es una relación perfecta. ¿Y sinónima? Cristo es lo mismo para nosotros que el marido, para la esposa. Y la relación entre el marido y la esposa es la misma que Cristo, la iglesia. Ahora ves, Pedro no menciona nada de esto en el capítulo 2. No se esperaba que lo hiciera porque el Señor aún no le había revelado todo esto a Pedro. Esto era algo que aún estaba esperando en las sombras, ¿ves? Está bien, nos queda medio minuto. Regresemos al capítulo 2 de Hechos. Y de nuevo, versículo 47. Retrocediendo a donde comenzamos la media hora. Vaya, logramos terminar un versículo esta vez, ¿eh? Bueno, entraremos en el capítulo 3 en el próximo programa, versículo 47. De nuevo, alabando a Dios, teniendo favor con toda la gente. No se estaban haciendo el ridículo, no estaban siendo molestos. Y el Señor añadía a esa asamblea convocada de judíos creyentes diariamente, porque cada día se añadían más los que debían ser salvos. Bueno, ¿no te unes a una asamblea sin salvación? Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.